tu vida, para bendecir tu corazón. Un programa que se ha convertido en una plataforma de predicación. Y estoy hablando del programa Palabras de Amor y Verdad. Predicando la verdad de Cristo, predicando del amor de Dios. Amor que se hizo carne y murió en la cruz del Calvario para darte vida eterna. Quiero que sepas que estamos transmitiendo en vivo desde la iglesia Fuente de Amor y Verdad, que ubica en la calle Júpiter número 13 en la barriada Sandín en Vega Baja, Puerto Rico, que pastorea el hombre de Dios Francisco Ortiz y su amada esposa Marisa de Jesús, a quienes saludamos en esta noche. También saludamos al grupo de estudio bíblico Emaús, el cual me llena de orgullo y que por 18 años ya le he estado enseñando la palabra de Dios a este grupo que nos reunimos todos los segundos miércoles de cada mes en mi casa. Saludo a mi grupo de Emaús y saludo y un abrazo a todos los que están conectados y que esperan que Dios hable en su corazón. Puede llamar si necesita la oración o si la palabra llega y deseas dar tu vida al Señor. Pueden llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Ahí habrá gente llena del amor de Dios para contestar tu llamada. Así que mi nombre es Juan Rivera y en esta hora quiero hablarte de un tema que Dios ha puesto en mi corazón, que se titula Nuestra posición antes y después de Cristo. ¿Qué éramos antes de conocer al Señor? ¿En qué posición estábamos ante el trono de la gracia? ¿Y qué sucedió que cambió nuestra vida y que ahora estamos en otra posición delante del trono de Dios por los méritos de Cristo? Este tema es un poquito extenso, trataré de ser lo más rápido posible para aprovechar el tiempo. Así que vayamos un momentito a recordar qué fue lo que pasó en aquel momento cuando Dios creó al hombre y a la mujer en aquel Edén. Dios hizo esta creación y creó al ser humano para tener una relación con Él, para deleitarse en esa creación y que el hombre y la mujer pudieran deleitarse de tener una relación con su Creador. Pero el pecado, la desobediencia, la rebeldía, el anhelo de llegar a ser como Dios, hizo que el hombre tomara una mala decisión y desobedeciera a Dios. Ahí surgió el pecado que hizo separación de el hombre y su creador. Con ese pecado se levantó una gigantesca muralla, se abrió un inmenso abismo. Ahora el hombre ya no podía relacionarse con Dios por causa del pecado. Ahora el hombre iba a caminar de espalda a Dios y el hombre se fue perdiendo y distanciándose de su Creador. A pesar de todo, Dios siempre tuvo la intención de salvar y restaurar al hombre. Y a través de la historia, a través de los tiempos, podemos ver que Dios siempre ha buscado restaurar la relación con el hombre, con esa criatura en el cual Dios mismo puso su imagen.
El hombre, la mujer, la familia, los pueblos, las naciones, el ser humano tiene un gran valor para Dios. A pesar de todo, el hombre siguió dándole la espalda a Dios hasta que un día, llegado el momento, el mismo Dios, en la persona de su Hijo amado Jesucristo, pagó el precio de la salvación y la restauración del hombre. Allí en Cristo, Dios restauró esa relación. Pero ¿en qué posición quedó el hombre después de haber desobedecido a Dios? Lo que éramos sin Cristo y lo que somos hoy en Cristo Jesús. El texto es claro. Nuestra condición antes de Cristo, antes de conocer a Dios. El texto sagrado dice que estábamos muertos espiritualmente. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Fíjese cómo dice el texto. Antes de Cristo, el hombre estaba muerto en delitos y en pecado. Y nuestro Dios es un Dios de vida. Así que el hombre cayó en desgracia. Aunque el hombre, la humanidad siguió viviendo, siguieron disfrutando de los placeres del mundo, siguieron funcionando como seres humanos, como familia, como sociedad, pero la humanidad estaba caída. El hombre sin Dios está muerto. Y dice también en Romanos 6:17, dice que éramos esclavos del pecado. No solamente estábamos muertos, estábamos también esclavizados por el pecado. Óigame, mi hermano, mi amigo que me escucha, el pecado esclaviza. El pecado es una trampa que cuando el hombre cae en pecado, el pecado te ata, el pecado te esclaviza, el pecado te domina, el pecado te arrastra. Así que aquí tenemos dos puntos muy interesantes de los efectos del pecado. El pecado es una maldición. El pecado es un veneno que envenena tu alma. El pecado te distancia de Dios. El pecado rompió la relación con Dios. El pecado no era un problema moral, era una condición espiritual. Y esa condición espiritual es la muerte. También tenemos otro tercer punto que podemos señalar. Estábamos separados de Dios. El pecado nos separa de Dios. No solamente nos ubica en una posición de mortandad para con Dios, no solamente nos esclaviza, sino que también nos separa de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia de Dios. Así que Isaías 59:2 lo dice de una forma muy interesante. Mire cómo dice el profeta: aquel pueblo que recibió tanto de Dios, aquel pueblo que recibió la ley, los profetas, tenían el templo, tenían sacerdotes, podían hacer sacrificios para reconciliarse con Dios, tenían promesas, pero a pesar de todo, aquella religiosidad no le dio acceso a la presencia de Dios, porque la ley nada pudo, aunque era santa, aunque era buena, fue dada por Dios a Moisés allá en el Sinaí. La ley no podía restaurar al hombre en su totalidad.
eso solamente se logró por medio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero mire cómo lo dice el profeta: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Entre vosotros y vuestro Dios. Así que, amado hermano, el profeta es claro. El profeta es directo en su mensaje. El pecado es iniquidad ante Dios y nos separa, nos aleja de su presencia. Hay otro punto también que dice: éramos hijos de ira. Otro punto: éramos hijos de ira. No solamente estábamos muertos espiritualmente, no solamente éramos esclavos del pecado, no solamente estábamos separados de Dios, ahora también nos habla de que éramos hijos de ira. Y no solo hijos de ira, sino también enemigos de Dios. Mire lo que dice Efesios 2:3. Éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Y por qué hijos de ira? Porque todo aquel que está en pecado, todo aquel que está muerto, todo aquel que es esclavo del pecado, todo aquel que practica el pecado, todo aquel que le da la espalda al llamado de Dios, está destinado para la ira de Dios. Pero también dice que éramos enemigos de Dios. El texto sagrado nos dice, Santiago nos lo dice, Juan en sus cartas nos lo dice, que todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Así que nuestra posición era de juicio y no de favor, de ira y no de gracia. Hermano, el pecado es algo grave. El pecado te gasta la vida. El pecado te desorienta de una manera increíble. El pecado arruina todo lo que tú tocas. Y un pecado te lleva a otro. Por eso el hombre sin Dios, la mujer sin Dios, la familia sin Dios, un pueblo sin Dios está destinado al fracaso. El camino puede ser ancho, el camino puede ser próspero, el camino puede ser atractivo, pero su fin es camino de muerte. Y el último punto en esta primera parte de este estudio bíblico o de esta predicación, como tú quieras decir, como ustedes quieran pensar, es vivíamos sin esperanza. El pecado nos quita la esperanza, el pecado nos arruina y en un momento dado nos lleva a pensar, cuando todo se ha acabado, cuando el mundo se nos ha venido encima, cuando miramos hacia alrededor y todo aquello que nos satisfacía y nos llenaba de alegría ya no está, nos quita la esperanza. ¿Por qué? Porque la hemos puesto en el mundo, hemos puesto nuestra esperanza en los placeres. Así que este quinto punto, para terminar esta primera parte, Efesios 2:12 nos dice: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin Cristo, la vida carece de propósito eterno. Escucha bien, sin Cristo, la vida carece de propósito eterno, transitando en un camino que nos lleva a la muerte. Conclusión de esta primera parte. Concluimos que el hombre, antes de estar en Cristo, antes de tener una experiencia de salvación, estaba muerto espiritualmente, era esclavo del pecado, estaba separado de Dios, era hijo de ira y enemigo de Dios, y vivía sin esperanza y sin Dios.
Recuerda que si quieres comunicarte con nosotros, si quieres llamar para pedir la oración, o si quieres llamar para que oremos por ti, porque necesitas al Señor en tu vida, puede llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Recuerda que este es tu programa Portadores de Amor y de Verdad, diseñado para edificar tu vida. Vamos a la segunda parte de esta charla y queremos ubicarnos ahora en la cruz del Calvario, allí donde el Dios que se hizo carne, el Verbo de Dios, y que después de 3 años y medio de ministerio, de sanar, levantar al paralítico, sanar al enfermo, resucitar al muerto, predicar las buenas nuevas del reino, terminó dando su vida en la cruz del Calvario. ¿Qué pasó allí? ¿Qué sucedió en la cruz del Calvario? Porque lo que sucedió allí me beneficia a mí y te beneficia a ti si es que has tenido una experiencia de salvación. Así que vamos a ver de forma rápida qué ocurrió en Cristo cuando estaba en la cruz del Calvario, que cambió nuestra posición de perdidos en el pecado, muertos, sin fe, sin esperanza, a que nos convirtiéramos en una nueva criatura, como dice el texto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El primer punto, fuimos vivificados. Antes estábamos muertos espiritualmente, ahora estamos vivos en Cristo Jesús. Mire lo que dice Efesios 2, 4 al 5, lo voy a parafrasear. Dice, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Para tener una relación con nuestro Dios, con nuestro Creador, tenemos que recibir la vida de Cristo. Tenemos que resucitar en Cristo y eso sucede cuando tú te rindes a Cristo. Pasamos de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, como dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. El punto 2, fuimos perdonados. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos perdonados. Colosenses 2, 13, 14 dice, nos perdonó todos los pecados. Fíjate bien, todos los pecados, anulando el acta de decreto, la ley que Dios le dio a Moisés allá en tabla de piedra, que nos era contraria. La deuda que le debíamos a la ley fue saldada por Cristo y fue cancelada en la cruz del Calvario. Como dice Hebreos 7:19, la ley nunca perfeccionó nada. La ley era un ayo, un tutor, un maestro, un guía que nos llevaba a Cristo, que nos llevaba de la mano a Cristo. Cuando llegó Cristo, ahora caminamos en gracia y como dice el texto, ya no estamos bajo el tutor, ya no estamos bajo el ayo. Así que nos perdonó todos los pecados porque anuló el acta que era contraria, porque el hombre en aquel entonces trataba de agradar a Dios, trataba de acercarse a Dios, trataba de ganar la salvación, tratando de seguir los preceptos de la ley, pero la ley es santa, es perfecta, y cuando la ley chocaba con mi pecado, con mi naturaleza caída, la ley no me justificaba, la ley me señalaba como culpable. Por eso era necesario que Cristo viniera y muriera en la cruz para saldar esa deuda. El punto 3 dice, fuimos reconciliados con Dios. Segunda de Corintios 5:18 dice, nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. En otras palabras, ya no hay separación, ahora hay relación. ¿Qué logró Cristo en la cruz del Calvario?
reconciliarnos con Dios, reconciliando con el Padre Celestial. Ahora ya no somos enemigos, ahora tenemos una relación con Dios, con el Padre Celestial por medio de Cristo Jesús. El cuarto punto dice, fuimos justificados. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Antes éramos hijos de ira, antes éramos enemigos, pero ahora, por los méritos de Cristo, allí en la cruz, Él logró que pudiéramos tener paz con Dios. Ahora cuando nos ubicamos debajo de la cruz, cuando nos ubicamos ante la presencia de nuestro Señor, cuando doblamos rodillas y aceptamos a Cristo como el Salvador y Señor de nuestra vida, Dios envía su Santo Espíritu y nos da testimonio de que ahora somos hechos hijos de Dios, y al ser hechos hijos de Dios, vivimos en paz con Dios. El punto 4 dice, justificado pues por la fe, ¿verdad? Tenemos paz para con Dios. Es por fe, no es por obra. No tienes que hacer nada, no tienes que comprar nada, no tienes que adquirir nada, no tienes que construir nada. Solamente reconocer que eres pecador y que sin Dios vas directo a la perdición eterna. Pero el antídoto, el remedio, Dios nos los dio por medio de Cristo Jesús. Ahora Dios nos declara justo, porque lo que Cristo logró en la cruz se nos atribuye a nosotros, se nos imputa a nosotros, y por la obra de Cristo pasamos de muerte a vida. El quinto punto para terminar esta segunda parte de esta charla es: fuimos adoptados como hijos. Antes éramos enemigos, antes éramos hijos de ira, antes estábamos muertos, estábamos perdidos. Ahora somos adoptados como hijos de Dios. Juan 1:12 dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y a quién le dio potestad? A todos los que creyeron, a todos los que se rindieron a Cristo, a todos los que abrieron su corazón para con el Señor. Ya no somos extranjeros, ahora somos familia. Concluimos esta segunda parte que dice, ¿qué ocurrió en Cristo Jesús para con nosotros? Fuimos vivificados, fuimos perdonados, reconciliados con Dios, justificados ante Dios y adoptados como hijos. Recuerda, si quieres comunicarte, llama a los teléfonos que están en pantalla y se te atenderá con alegría y con gozo. Y vamos a la tercera parte y terminamos esta charla. Dicen, ahora nuestra posición en Cristo. Lo que Cristo logró en la cruz del Calvario, ¿cómo me afecta? ¿Cómo me beneficia? Mira lo que dice el texto sagrado, que nos habla de nuestra posición en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas. Ahora en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. No somos pecadores, no estamos muertos, no somos enemigos, no somos hijos de ira. Somos nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No es una mejora, como algunos dicen, es una nueva vida, es una nueva creación, es una nueva humanidad. Algunos piensan, vengo a Cristo y Cristo va a hacer unas mejoras en mi vida, voy a ser un mejor ser humano. No, tú vas a ser un mejor humano, tú vas a ser un mejor ser humano, no por mejora, sino porque Dios te hace una nueva criatura. En Cristo eres un nuevo ser humano, eres un hijo de Dios.
Mire lo que dice el punto 2. Somos libres del pecado. Antes éramos esclavos, ahora somos libres. Romanos 6:6 dice, para que el cuerpo del pecado, o sea, el viejo hombre que vivía en el pecado antes de conocer a Dios, dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Cuando ese cuerpo de pecado que nosotros teníamos antes fue destruido en la cruz del Calvario cuando tú viniste a los pies de Cristo, cuando tú te rendiste a los pies de Cristo, te convertiste en una nueva criatura. El pecado ya no tiene dominio absoluto de ti. El pecado ya no tiene parte ni suerte contigo. Ahora eres un hijo de Dios. Su poder en la cruz fue destruido. El poder del pecado que te dominaba, que te arrastraba, que te llevaba a pecar, que te alejaba de Dios, ese poder fue destruido en la cruz del Calvario. El tercer punto de esta parte de nuestra nueva posición en Cristo, el tercer punto dice, somos más que vencedores. Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Antes en todas estas cosas. ¿De qué cosas? Las situaciones que nos trae la vida, los problemas, las crisis, la escasez, las enfermedades, la persecución, el desprecio, el ataque del mundo de las tinieblas sobre los hijos de Dios. Todo eso, sobre todo eso, nosotros en Cristo Jesús somos más que vencedores. Recuerda que Cristo venció el pecado en la cruz. Recuerda que Cristo venció la muerte en la cruz. Recuerda que Cristo venció el pecado, la muerte y al diablo y el poder de las tinieblas en la cruz. Así que nosotros en Cristo somos más que vencedores. No solo sobrevivimos, triunfamos en Cristo. Recuerda, mi victoria, tu victoria, descansa sobre el triunfo de Cristo. El cuarto punto, y ya estamos terminando. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Efesios 2:6 dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nuestra posición es espiritual. Nuestra posición es espiritual, pero es una posición de autoridad. Es una posición de victoria. Somos vencedores. Tenemos autoridad. Tenemos victoria. Somos hijos de Dios. Estamos por encima del pecado. El pecado no nos afecta. Nuestra posición y nuestra nueva naturaleza es que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y este último punto, para terminar la tercera y última parte de esta reflexión, es que somos herederos de Dios. Romanos 8:17 dice, si hijos, también herederos. Tenemos una herencia eterna. Esa herencia está reservada en los cielos. Así lo dice Primera de Pedro 1:4. ¿A qué se refiere? Somos salvos cuando el hombre viene a Cristo, dobla sus rodillas, abre su corazón al Señor, recibe a Cristo como Señor de su vida. El Espíritu Santo viene a morar. Ya tú tienes la salvación. Ya tú eres hijo de Dios. Pero Pedro dice, porque tenemos una salvación, un galardón guardado en el cielo. ¿A qué se refiere? Se refiere a una nueva naturaleza. Esta naturaleza carnal, humana, dejará de ser. Esta naturaleza humana
vendida, esclavizada al pecado, dejará de ser, porque el cristiano tiene que batallar día a día contra esta naturaleza que tira al mundo, que tira al pecado. Gracias a Cristo que tenemos su gracia, tenemos el Espíritu Santo que nos fortalece y tenemos la esperanza de que un día Cristo se manifestará en gloria y nosotros, los que hemos creído, seremos manifestados en gloria con Él. Para ir concluyendo ya, en esta tercera parte, nos hemos aprendido que ahora en Cristo somos nueva criatura, estamos libres del pecado, somos más que vencedores, sentados con Cristo en lugares celestiales y herederos de Dios. Aplicación práctica de esta charla que hemos tenido y que espero que haya sido de gran bendición para tu vida. No vivas como alguien que aún está perdido si ya ha sido salvado por Cristo. Escucha bien, no vivas como alguien que aún está perdido si ya ha sido salvado por Cristo. Hay gente que se convirtieron al Señor y que tristemente todavía caminan como si estuvieran perdidos, como si no hubieran tenido una esperanza. No podemos permitir que en nuestra mente se meta esa idea. Debemos de crear conciencia todos los días, en cada nuevo amanecer de nuestra vida, de que hemos sido salvados en Cristo y tengo que vivir conforme a esa gran verdad. Mi vida tiene que amoldarse a esa gran verdad. Otro punto que podríamos considerar: tu identidad no está en tu pasado, sino en Cristo. No traigas a memoria las cosas viejas que tú hacías antes de conocer a Cristo. Ubícate en Cristo, ubícate en la cruz, ubícate en su sangre, ubícate en el galardón que Dios tiene para ti. No somos de la tierra, somos diseñados para las alturas, para el cielo. Caminamos en la tierra, pero abrazados con Cristo. Así que tu identidad no está en tu pasado, sino en tu nueva identidad que está en Cristo. El tercer punto: lo que Dios dice de ti, escucha bien esto, lo que Dios dice de ti es más importante que lo que tú piensas y crees de ti. Así que Dios tiene una buena imagen de ti. Cuando te convertiste a Cristo, viniste a ser de enemigo a hijo adoptivo. Habremos en su momento de heredar todas aquellas cosas que Dios le va a dar a Cristo cuando Él aparezca para establecer su trono y su reino. Ahí estaremos con Él. Así que lo que Dios dice de ti es más importante que lo que tú piensas y crees de ti. Conclusión, para cerrar: la mayor tragedia no es estar sin Cristo. Escucha bien lo que te estoy diciendo. La mayor tragedia no es estar sin Cristo. La mayor tragedia es tener a Cristo y no entender quién eres en Él. Antes, muertos, esclavos, separados. Ahora, vivos, libres, hijos de Dios. Cristo no solo cambió tu destino y mi destino, cambió tu posición para siempre. Cerramos con esto. Hoy es un buen día para conocer quién eres en Cristo. Y si aún no has recibido a Jesús, hoy puedes pasar de muerte a vida.
porque en Él hay perdón, en Él hay propósito, en Él una nueva identidad. Tú decides qué vas a hacer con lo que Dios te ha ofrecido, con lo que Dios te ha dado. ¿Seguirás viviendo mirando hacia abajo o seguirás caminando mirando la cruz y mirando la gloria de Dios? Vamos a ver los hermanos que nos han llamado en esta hora. Se comunicaron con nosotros. Mayra Oquendo pide la oración. El pastor Ico felicita el programa y petición especial de un matrimonio y por la actividad del sábado. Rosanelli de Morovis, oración por su nieta Gianna y por el cuñado de Willy. Claro que sí, vamos a hacer oración. Señor y Dios Padre, en esta hora vengo ante tu presencia. Te doy la gloria, te doy la honra, porque tú has sido bueno. El mensaje ha sido claro, sencillo, crea conciencia, Señor. Y yo sé que este mensaje va a calar en los corazones. Mira a los hermanos, las personas que han llamado, Señor. Mira a la hermana Mayra Oquendo, el pastor Ico. Felicita, ¿verdad? Que felicita nuestro programa, pide oración por la actividad, y la hermana Rosanelli, ¿verdad? Por una situación. Te pido, Dios, que tú pongas tu mano, Señor, que tú intervengas, que tu Espíritu Santo se mueva a favor de estas personas que piden la oración y por las situaciones por las cuales piden dicha oración. Que el Espíritu Santo haga la obra, que Cristo sea glorificado, Dios mío, y que cada corazón que ha estado al alcance de este programa, Señor, pueda recibir una nueva unción, nuevas fuerzas para seguir hacia adelante en victoria en Cristo. Y si algún alma que no conoce al Señor, Padre, oyó esta reflexión, pueda considerar la vida eterna que Cristo le ofrece. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, y será en una próxima ocasión.